Sesión 61. Decía mi abuelo que las leyendas... Identificarás la intención de una leyenda y el orden de los eventos para su escritura. Se cuenta que en esa ciudad del siglo XIX vivía una joven mulata muy bella, pero muy extraña. Luego de haber curado a su madre enferma con un manojo de hierbas, la población comenzó a visitarla para pedirle sanaciones. Por ello fue acusada de brujería y encarcelada en San Juan de Ulúa. Pero dicen que siguió curando gente en su casa porque podía estar en 2 lugares a la vez. Los guardias de la cárcel notaban una espesa niebla en su celda que solo dejaba ver un barco dibujado por ella en la pared. Este y otros rumores orillaron a las autoridades a dar la orden de quemarla. La mañana antes de su ejecución, la mulata le preguntó a un guardia si le parecía bueno el dibujo del barco, a lo que él contestó que lo único que le hacía falta era navegar. «Ese no es problema», respondió la mulata. Más tarde, fue vista caminando afuera, rumbo a su celda, por lo que los guardias corrieron tras ella, y solo para llegar y ver un enorme hueco por donde iba el barco que había dibujado en la pared, navegando y perdiéndose en el horizonte con la mulata a bordo. Nunca más la volvieron a ver. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Yo soy Laura y hoy quise compartir con ustedes una leyenda clásica, la mulata de Córdoba. ¿Les gustó? Pueden mandarme sus opiniones. Oh, me acaba de llegar una. Me dicen que la mulata no vivió en el siglo XIX, sino en el XVIII, época de la Inquisición. Y este otro dice que era huérfana y vivió siempre sola. ¿Ah? Y por acá me cuentan que era una mujer buena que se dedicaba a ayudar a los enfermos. ¡Oh! Aquí dice que quien la acusó de brujería fue un pretendiente desairado. Y que hubo una tormenta en la ciudad y que escapó en su barco sobre los caminos inundados. A ver, público, estoy confundida. ¿Por qué hay tantas versiones diferentes de la misma leyenda? ¿Cuál es la original? ¿No les parece que cada una es como una historia diferente? ¿Y de otras leyendas también habrá diferentes versiones? ¿O de plano soy yo quien no supo buscarla? No, bueno, creo que tendré que investigar por qué hay diferentes versiones de esta leyenda. ¡Ayúdame, Alfa! ¡Alfa! Hola Laura, amigas y amigos internautas. Yo soy Alfa. El día de hoy aprenderemos a interpretar las leyendas según su intención. Vámonos con calma con las diversas versiones de las leyendas. Las leyendas transmiten conocimiento sobre una cultura porque a través de ella conocemos su forma de entender el mundo, la vida y la muerte. El origen de sus costumbres y tradiciones, sus creencias, valores y miedos, así como los recursos naturales que la rodean. Para ello, es importante identificar ciertos elementos que las caracterizan. Constan de 3 momentos narrativos: inicio, desarrollo y cierre. En el inicio, algunas comienzan con palabras que definen su condición como leyenda y su carácter popular. Por ejemplo, cuentan que... En esta parte también se presentan a los protagonistas y sus características. En el desarrollo se presentan las acciones y momentos de tensión determinantes para la historia, y que a su vez desembocan en un cierre donde se explica el porqué del fenómeno contado o el destino de los personajes. Este final puede ser trágico, amable o extraordinario. Lo sorprendente de las leyendas es que puede haber más de una versión de la misma
y cada una tiene diferente intención e interpretación. A pesar de que una leyenda tenga numerosas versiones, todas ellas conservan una esencia de hechos y personajes recurrentes. Cuando el autor escribe una leyenda, repite algunas palabras que desea resaltar para dar a conocer sus propios deseos, necesidades o miedos. Al leer la leyenda, se comprende y se interpreta la intención de lo que el autor quiso dar a conocer. Identificar la intención de la leyenda va de la mano con su interpretación, que depende del sentido que tengan las palabras en el texto. Por ejemplo, algunas como dicen que o cuentan, señalan cuáles son los datos que la gente transmite de boca en boca. La versión de una leyenda depende de lo que los autores hayan decidido conservar o cambiar según su cultura. Por lo tanto, la repetición de otras palabras indica que los autores buscan resaltar algo en específico de la leyenda, por ejemplo, alguno de sus valores o creencias. Gracias, Alfa, y gracias a las personas que me mandaron sus versiones de la leyenda mientras vimos el tutorial. Todas repiten que la mulata era muy hermosa y que tenía ciertos poderes por los que fue acusada de brujería, encarcelada y condenada a muerte. Pero pudo escapar gracias a un barco que dibujó en la pared de su celda y que hizo navegar mágicamente fuera de ahí. Comparemos mi versión con una de las que me enviaron. En la mía, la mulata tenía padres y ayudaba a la gente a sanar. En la otra, vivía sola y aislada del pueblo por la envidia que causaba su belleza. Yo leí que la gente la acusó de brujería debido a sus poderes. Según la otra versión, la acusó un hombre a quien ella rechazó. En mi versión, la mulata dibujó el barco desde antes de ser condenada y subió a él sin que los guardias la vieran. La otra dice que hizo el barco la noche antes de su ejecución y huyó en presencia de ellos. Entonces, interpreto que en la versión que leí, la mulata era una mujer noble que usó su poder en beneficio de la gente que la traicionó, por lo que preparó desde antes su huida de una muerte injusta. En la otra versión, la mulata era huraña y rechazó un pretendiente que se vengó acusándola de bruja. Ella no se preocupó más que de dibujar el barco en el que escaparía con todo cinismo. Para los aztecas, el agua fue creada por Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Sobre ella vivía Zipactli, criatura mitad cocodrilo y mitad pez que representaba a la tierra. Tlaloc y su esposa, dioses del agua, vivían en Tlalocan, desde donde salía toda el agua repartida por los tlaloques. En las leyendas del virreinato, el agua era una calamidad, debido al choque de culturas y a las constantes inundaciones. Hoy en día, algunas comunidades indígenas veneran los pozos, tuberías, manantiales y cuevas como entradas al Tlalocan. Y los graniceros, personas que sobrevivieron a la caída de un rayo, se encargan de manejar las lluvias. Queridos amigos y amigas, es la hora de repasar lo que aprendimos. ¡Uy! Las leyendas permiten conocer la forma en que una cultura concibe el mundo. Están estructuradas en 3 momentos narrativos: inicio, desarrollo y cierre. Para interpretar una leyenda se debe identificar la información que proporciona, la intención del autor, las características y las acciones de los personajes y el desenlace. Una misma leyenda puede tener diferentes versiones, pero todas conservan temas y personajes recurrentes. Banda, es momento de despedirme, pero los invito a seguir conociendo otras culturas a través de sus leyendas. Los espero en la próxima. Estamos en comunicación. ¡Adiós!